Introducción al estudio de la lengua española. Tema 2. El español hablado en Andalucía. La lengua es el sistema lingüístico del que se vale una comunidad hablante, tan fuertemente diferenciado que no se puede entender con otros sistemas lingüísticos. Es además el vehículo de una importante tradición literaria y, como es el caso del español, prevalece por haberse impuesto a otros sistemas lingüísticos de su mismo origen. La lengua como idioma es en realidad el conjunto de sus variedades. Así pues, podemos distinguir 4 variedades. Las variedades temporales o diacrónicas, viendo la evolución del idioma a través del tiempo, las variedades sociales o diatrásticas, según el nivel de cultura de cada hablante, las variedades geográficas o diatópicas, que recogen particularismos sociales de la lengua, y las variedades diafásicas, que dependen no del nivel de lengua, como las variedades anteriores, sino de la modalidad del habla elegida por el hablante. Las variedades diatrásticas y diatópicas, como ya dije, dependen del nivel de lengua, que es un producto colectivo y no depende de la voluntad del hablante, mientras que las variedades diafásicas dependen de la modalidad del habla, es decir, del registro que seleccione el hablante según las circunstancias. En esta pregunta nos centraremos en las variedades geográficas o diatópicas y más específicamente en el español hablado en Andalucía. La ciencia que estudia las variedades diatópicas de la lengua es la dialectología, que estudia los dialectos y los límites entre ellos. Entendemos por dialecto aquel sistema de signos desgajados de una lengua común, viva o desaparecida, normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común. De modo secundario, pueden llamarse dialectos aquellas estructuras lingüísticas simultáneas a otras que no alcanzan la categoría de lengua. Esta definición permite distinguir entre dialectos históricos o arcaicos, aquellos dialectos de una lengua desaparecida, y dialectos modernos o innovadores, aquellos que proceden de una lengua viva. Otro concepto a tener en cuenta antes de entrar en el tema del español hablado en Andalucía es el de hablas regionales, que según definió Manuel Alvar, son aquellas peculiaridades expresivas propias de una región determinada, cuando carezcan de la coherencia que tiene el dialecto. Alvar agrega que son dialectos empobrecidos desde un punto de vista diacrónico que han abandonado el uso escrito para limitarse a ser manifestaciones orales. Además de la dialectología, también la geografía lingüística estudia los dialectos, estableciendo mapas con sus límites en el espacio. En otras palabras, la dialectología estudia las variedades y características lingüísticas de los dialectos, mientras que la geografía lingüística los ubica en un mapa y establece límites espaciales o geográficos para ellos. Antes de continuar, recordaremos las definiciones de lengua, dialecto y habla para poder explicar mejor el español hablado en Andalucía. La lengua lo definimos como un sistema lingüístico fuertemente diferenciado de otros que además es vehículo de una gran tradición literaria. El dialecto es un sistema de signos desgajado de esta lengua común, pero sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común. Y por último, las hablas regionales son las peculiaridades expresivas propias de una región que carecen de la coherencia que tiene el dialecto y solamente se dan en manifestaciones orales. En el español hablado en España, podemos diferenciar la variedad septentrional de la variedad meridional. Las variedades septentrionales corresponden a la zona de origen y primera expansión del castellano, y son las más conservadoras en cuanto a la evolución lingüística. Esta zona comprende el norte de España, abarcando Salamanca, Ávila, Madrid, Guadalajara y más. En el ámbito fonético, esta variedad se caracteriza por la caída de la D intervocálica, la interdentalización de la D en posición explosiva, como por ejemplo de Madrid se dice Madrid, y de la C en el grupo CT, por ejemplo de pacto sale pasto. La distinción también entre S y Z como dos sonidos diferentes, por ejemplo casa y caza. Y en el ámbito morfosintáctico se caracteriza por el uso de leísmos, laísmos y loísmos, por la duplicidad de preposiciones, por ejemplo, a por, el uso de pronombres precedidos de preposiciones, como por ejemplo con mi, con tú, y el uso del sufijo diminutivo ico, como en pajarica. En zonas bilingües, el español está influido por las lenguas de contacto, como el gallego, el asturiano o el catalán. Las variedades meridionales, por su parte, corresponden a la zona sur de la expansión de Castilla, que comprende las zonas de Andalucía, Murcia, Canarias y Extremadura, aparte del español de Latinoamérica. Tanto el extremeño como el murciano son hablas de transición entre el español septentrional y el andaluz.
Ambos presentan rasgos característicos de las hablas meridionales, como la aspiración de la S en posición implosiva, la aspiración de la J y la neutralización de L y R en posición implosiva. Además, el extremeño tiene influencia del asturleonés en el léxico y en algunos sufijos, como en el diminutivo en ino, y el murciano cuenta con influencia aragonesa también en el léxico, en diminutivos en ico y en la elie inicial, por ejemplo, lietra. El canario, por su parte, ofrece muchos de los rasgos meridionales, como el ceseo, la aspiración de la S final y de la J implosiva, y una pronunciación sonora de la CH en el plano fonético. El uso de arcaísmos, andalucismos, americanismos, portuguesismos, anglicismos y arabismos en el plano léxico, y el uso correcto de los pronombres la, le, lo, y el uso de ustedes en lugar de vosotros en el plano morfosintáctico. Por último, ahora sí, abarcaremos en profundidad el español hablado en Andalucía. Los rasgos fonéticos del español meridional en Andalucía se dividen en rasgos caracterizadores y no caracterizadores, y se distinguen según zonas. El área occidental, abarcando Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga, y el área oriental, abarcando Jaén, Almería y Granada. Cabe mencionar que en Málaga y Córdoba, por ser provincias centrales, se suelen dar rasgos tanto orientales como occidentales. Así pues, algunos rasgos del andaluz oriental son la caída de la S al final de sílaba y la apertura de la vocal anterior, a excepción de la A, que palataliza al no poder abrirse más. Por su parte, el andaluz occidental suele aspirar la S implosiva, así como también las H al inicio de las palabras, hondo, harto. Continuando con los rasgos fonéticos, volvemos a la clasificación de rasgos caracterizadores y no caracterizadores del andaluz. Entre los rasgos caracterizadores encontramos en el sistema consonántico una S más dental en zona como Sevilla y una S más alveolar en zonas como Córdoba, además de 3 realizaciones para la S en posición implosiva: la aspiración, la omisión y la pronunciación. Esta última en contextos más prestigiosos. También vemos la oposición entre el ceseo y el ceceo, con el predominio del ceceo en zonas del sur-oeste, Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y parte de Granada. El predominio del ceseo en Córdoba, partes de Huelva, Málaga, Sevilla y Granada, y la distinción en Almería, Jaén, el este de Granada y el norte de Huelva. Además vemos que las capitales de provincia suelen ser distinguidoras. Otros 2 fenómenos que se dan con respecto a la realización de los fonemas, de las letras S, C y Z, con un carácter más vulgar, son el ceceo o el ceseo, que es la confusión de S y Z, y el jejeo, la aspiración de ambas. Además observamos que la J, el fonema J andaluza, tiende a aspirarse o a tener una realización más suave en casi toda Andalucía, exceptuando en la provincia de Jaén, donde su realización es más castellana, velar. Con respecto al sistema vocálico, encontramos 10 realizaciones, con las 10 comunes a toda España con las 5 comunes a toda España y 5 más abiertas, o en el caso de la A, como ya comenté, palatalizada. Se discutió que esto podía ser un rasgo fonológico en lugar de fonético, por afectar a la formación del plural en zonas como Córdoba y Granada. Pero esta teoría se refutó por no ser un rasgo general ni necesario, pues otras zonas no cuentan con ningún rasgo para marcar el plural. Otro rasgo caracterizador, que ya mencioné, es el rastro de la caída de la S, que como dije en algunas zonas puede contar con una marca, en la zona oriental de Andalucía, donde las vocales abren, o no, como en la zona occidental. Algunos rasgos minoritarios caracterizadores son la pronunciación fricativa de la CH y la confusión L y R. Entre los rasgos no caracterizadores del andaluz se encuentran aquellos que forman parte también del andaluz, pero son parte ya del español ejemplar o se encuentran en otras zonas. Encontramos así un yeísmo más o menos marcado según la zona, la caída de la D interdental y de la N intervocálicas o ante R, de la E la caída de la D y la N intervocálicas o ante R, especialmente la D intervocálica en los participios terminados en ado. Cansado pasa a ser cansado. Y también identificamos la caída de consonantes en posición implosiva, mientras que la tendencia en el español es relajar estas consonantes, en el andaluz suelen desaparecer.
En el plano morfosintáctico vemos un uso correcto de los pronombres le, lo, la en toda Andalucía, una preferencia por el uso de ustedes en lugar de vosotros en la zona occidental y una preferencia por el uso de vosotros en la zona oriental. No existe una gramática andaluza para marcar ninguno de estos rasgos. La variedad andaluza destaca mucho en el plano léxico. Su riqueza léxica está siendo cuestionada en los últimos años, puesto que por más que el andaluz se compone de muchas voces, al nivel individual se generan muchas repeticiones y no siempre se demuestra la abundancia de este andaluz. Sin embargo, si hacemos un recorrido más histórico, vemos muchas influencias diversas, recogidas, entre otras fuentes, en el tesoro léxico de las hablas andaluzas. En este tesoro se recogen única y exclusivamente los llamados andalucismos léxicos, que podemos dividir en palabras que solo se usan en Andalucía, que se consideran propias, y palabras que tienen un significado distinto en Andalucía que en el resto de España. Por ejemplo, una palabra puramente andaluza es chícharo, mientras que una palabra con sentido diferente en Andalucía es escupidera, que en Andalucía significa orinal. Además, el andaluz cuenta con muchos arcaísmos, especialmente de origen árabe, una gran cantidad de leonesismos y aragonesismos resultantes de la Reconquista, muchas palabras heredadas de los gitanos, muchas de ellas entradas por el flamenco. Algunos andalucismos se han adoptado como correctos en toda España, como la palabra cantaor. La mayoría de los andalucismos se comparten con otros países latinoamericanos, como Alberga, muy probablemente porque se partía mucho de los puertos de Sevilla y Cádiz hacia América en la época del Imperio Español. Tras haber explicado la variedad andaluza en semejante profundidad, surge la pregunta, ¿qué es el andaluz? Esta pregunta fue tema de debate a partir del siglo XX. Manuel Alvar y José Mondéjar, que escribieron juntos el ALEA, el Atlas Lingüístico y Etnográfico del Español hablado en Andalucía, se dividieron al defender dos puntos de vista distintos. Mondéjar, por un lado, defendió que el andaluz es un conjunto de hablas que no puede ser considerado un dialecto porque no existe un rasgo común a toda la geografía andaluza, o que sea único de Andalucía y que no se dé en ninguna otra parte del mundo hispánico. Por tanto, para Mondéjar, el andaluz no es un dialecto, sino un conjunto de hablas del español meridional. Alvar, por otro lado, asegura que el andaluz es un dialecto, puesto que, aunque no haya rasgos exclusivos de Andalucía, no hay otro lugar donde se den tantos rasgos con tanta intensidad en un espacio tan limitado como Andalucía. Pilar García Mutón defiende esta postura de Alvar, añadiendo que todos los rasgos del andaluz aparecen en otras hablas meridionales, pero ni con la misma intensidad ni la misma fuerza que salta barreras culturales y sociales como en Andalucía. En la actualidad, la mayoría de los especialistas parece inclinarse por la opción de Mondéjar, considerando al andaluz como un conglomerado de hablas regionales.